Buenos días chicos y chicas de sexto grado. Bienvenidos a las actividades de Aprende en Casa. El día de hoy, viernes 18 de septiembre, trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nuestro título es ¿qué son las vacunas? Necesitaremos el texto cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. También solicita a tus familiares tu cartilla o carnet de vacunación de cuando eras niño. Si tienes alguna dificultad, para realizar la actividad, solicita el apoyo de algún familiar. En días anteriores has deliberado sobre las vacunas y leíste diversos textos. En esta oportunidad estudiarás qué son y cómo fueron creadas. Nuestra meta es explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades y explicar que las vacunas, la esterilización y la higiene son formas efectivas de prevenir dichas enfermedades. Ahora vamos a empezar. Dialoga con tus familiares y averigua si estás al día en tus vacunas. Puedes verificarlo con tu cartilla o carnet de vacunación. A continuación, reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe un texto corto para responderlas. ¿A qué edad empezaste a recibir vacunas? ¿Hasta qué edad recibiste tus vacunas? ¿Dónde te vacunaron? ¿Cuántas vacunas recibiste en total? ¿Contra qué enfermedades te han vacunado? Después de tu reflexión, escribirás en tu cuaderno de ciencia y tecnología nuestras dos preguntas de investigación para el día de hoy. ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la creación de las vacunas? ¿Y qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Escribe en hojas de reuso una o dos posibles respuestas y escribe al lado de cada respuesta ideas que la sustenten. Ordena tus ideas a la hora de escribir. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que son tus hipótesis. También sabes que necesitarás indagar más para dar una respuesta basada en la investigación científica, con argumentos fundamentados en evidencias. Sabes además que para dar una respuesta basada en la ciencia necesitas información de investigaciones científicas que se puedan obtener de diferentes fuentes confiables. Elaborarás un plan sencillo para hacer una investigación y la escribirás en tu cuaderno. Guíate de estos esquemas. Primero, realiza una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta de investigación. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Recuerda que son necesarias para contestar científicamente las preguntas de investigación. Luego, realiza una lista de materiales o recursos que necesitarás y si tienes acceso a la información, anótalo en un registro. Para ayudarte te proporcionaremos material de lectura. Este texto te lo vamos a proporcionar adelante del video y tú podrás buscar otras fuentes de información confiable que pueden ser encontrados en la biblioteca, tal vez la tengas en tu casa, en centros de documentación, en libros digitales, etc. Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de una fuente confiable. Ya sabes que aquí anotarás el nombre del autor o de la autora o la lista de autores de los materiales de consulta, o sea, de los documentos. Además, escribirás su profesión, a qué se dedican y a qué institución pertenece. Para avanzar con tu investigación, analizaremos la información
que te proporcionaremos en el texto. ¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo? Al leer, centra tu atención para contestar estas interrogantes. ¿A qué culpaban los antiguos seres humanos la causa de las enfermedades? ¿Qué científico fue el primero en crear una vacuna? ¿Y contra qué enfermedad? Ese científico, ¿qué vacuna creó y cómo lo hizo? ¿Qué descubrió Pasteur? ¿Cómo este científico creó las vacunas? ¿Cómo actúa la vacuna en un organismo? ¿Qué enfermedades se han erradicado con la inoculación o aplicación de las vacunas? ¿La aceptación de las vacunas siempre ha sido total o hay personas que no se quieren vacunar? Explica esta situación. Ahora escucha con atención la narración del texto 1. Después pondrás pausa al video, retrocederás y lo volverás a leer. ¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo? Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos consideraban que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades también eran causadas por estos entes. Hace poco, más de 400 años, se formuló otra teoría para explicar el origen de las enfermedades. Esta teoría sostenía que eran causadas por los miasmas, o sea, emanaciones fétidas o apestosas, de los suelos y aguas impuras. Esta suposición recibió el nombre de teoría miasmática. El origen de estas creencias estaba en que las enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles, plazas y ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos. Con eso creían mantener el aire puro de los hospitales y evitar los olores y vapores. En esos tiempos, así como no se sabía el origen de las enfermedades, tampoco se sabía por qué se pudría la comida o por qué se fermentaban y avinagraban ciertos productos, como la leche o los vinos. Cuando se propuso la teoría de los gérmenes, todo cambió, debido a que se descubrió que ciertos organismos son tan pequeños que es imposible verlos a simple vista e invaden al ser humano y los animales, causándoles enfermedades. Y a ciertos materiales le produce cambio, como en el caso de la fermentación. Los promotores de la nueva teoría, la de los gérmenes, que está demostrada y vigente hasta el día de hoy, fueron científicos como el matemático y doctor en ciencias, el francés Louis Pasteur, desde 1822 a 1895, quien logró desterrar las teorías antiguas sobre las enfermedades, y el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch, quien logró demostrar la teoría de los gérmenes en las enfermedades infecciosas, tras su investigación en tuberculosis, motivo por el cual fue galardonado con un premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1905. La teoría de los gérmenes expresa que toda enfermedad infecciosa tiene su causa, o sea, etiología, en un germen,
con capacidad para propagarse entre personas, además de ser el causante de procesos químicos como la descomposición y la fermentación. En consecuencia, la causa de las enfermedades no proviene del interior del cuerpo, debido a un equilibrio de humores o de olores fétidos, como se creía tradicionalmente. El descubrimiento de los gérmenes y su respectiva formulación teórica marcó un antes y después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar tratamientos y formas de prevención. El descubrimiento de la primera vacuna. En 1796, el médico e investigador Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela, una enfermedad que producía llagas en todo el cuerpo y mató a millones de personas en el mundo. Solo en Rusia fallecieron 2 millones de personas y en Francia 15.000 personas por año. Jenner era un médico rural. Observó que la enfermedad denominada vacine o viruela de las vacas afectaba las ubres de estos animales y les producía heridas. Observó también que las personas que las criaban se enfermaban con la viruela de las vacas, pero no de las que atacaba a las personas. Supuso Jenner que contraer la viruela de las vacas hacía inmune a sus cuidadores. Jenner quiso probar su hipótesis. Para ello realizó un experimento. Él se había percatado de que las cuidadoras de las vacas solo presentaban heridas infectadas en la piel, así que utilizando el pus de la herida de una de ellas, raspó el brazo de un niño sano. Este, después de manifestar solamente leves síntomas y un breve malestar, se repuso rápidamente. Poco después, volvió a raspar el brazo del niño, pero empleando el pus de un enfermo de viruela humana. El resultado fue que el niño no se enfermó, solo presentó una lesión típica de la viruela en el lugar donde recibió dicho raspón. Es decir, como resultado del experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Desde entonces, la vacuna contra la viruela, que se aplica a los niños y niñas, es hecha con el virus mismo, pero desactivado. Esto genera que el organismo resista la enfermedad. Es esa gran misma vacuna que hoy día se llama antivariólica, la que ha salvado al mundo de la viruela. Gracias a ella, nadie adquiere esta enfermedad. En el año 1969, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en todo el mundo. Las vacunas de Pasteur. Cuando llegó Pasteur, las teorías sobre las enfermedades sostenían que todas se desarrollaban por trastornos internos de las personas. No imaginaban que los factores para enfermarse provenían por agentes externos al cuerpo humano. El científico francés demostró que las enfermedades infecciosas se contagiaban entre personas a través de la transmisión de microorganismos patógenos muy nocivos y los gérmenes, virus, bacterias, hongos, etc. Pasteur hizo grandes progresos con la vacuna, especialmente para las enfermedades de la rabia y el carbunco o antrax, que afectaba a los animales y éstas eran transmitidas a los humanos. Conocedor de que eran causadas por microorganismos, pensó que si se inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría que la persona se volviera inmune y que no desarrollara la enfermedad. Y pues así ocurrió. En el caso del carbunco, que es una enfermedad mortal que atacaba al ganado, colocó la bacteria desactivada en animales y consiguió que estos no se enfermaran. En el caso de la rabia, la enfermedad mortal para los animales y humanos contagiados, el 6 de julio de 1885, aplicó la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro,
y estaba con esta enfermedad. La vacuna contra la rabia de Pasteur curó al niño y sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Pero también existen detractores de la vacuna. El camino no ha sido fácil para los científicos. Así, en sus inicios las vacunas no eran aceptadas por los médicos de la época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, de sus creencias sobre las enfermedades y sus prácticas para curarlas. Tanto así que los científicos que las crearon sufrían burlas, como en el caso de Jenner, o no se les aceptaba en asociaciones de médicos o de científicos. Por ejemplo, cuando Louis Pasteur inoculó la vacuna contra la rabia al niño, la comunidad científica protestó y muchos de sus trabajadores abandonaron su laboratorio por ese motivo. Para los científicos ha sido una tarea difícil crear vacunas, no solo por las limitaciones de materiales y equipos para sus investigaciones, propios de la época, sino también por el escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud y de la comunidad. Solo se le pudo convencer sobre la eficacia de las vacunas con evidencias, porque se demostró que realmente curan la enfermedad o hacen resistentes a las personas contra ellas. Hoy hay reconocimiento y agradecimiento a los científicos creadores de las vacunas es inmenso por su labor heroica que ha salvado a la humanidad de morir con enfermedades terribles como la viruela y el cólera. Un ejemplo de la oposición a las vacunas ocurrió en el año de 1899. Se esperaba una vacunación masiva de soldados ingleses. Sin embargo, por miedo, arrojaron al mar las vacunas contra el tifus, que era una enfermedad infecciosa transmitida por el piojo, y solo 14.000 soldados pudieron ser vacunados. Los resultados fueron desastrosos, pues durante las guerras posteriores se presentaron cerca de 60.000 casos con esta enfermedad. Acá tenemos toda la información sobre las fuentes que hemos consultado para el presente texto. Nótese las características con las cuales podemos decir que son fuentes confiables. Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información que te hemos proporcionado, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre las preguntas de nuestra investigación. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas? ¿Y qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Puedes analizar con los criterios de confiabilidad. Pon pausa al video y revísalo. Estamos seguros que hoy aprendiste algo muy importante. Todo lo que has aprendido te servirá para nuestro reto de la semana. A continuación, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final en tu trabajo y anota lo que presentarás en tu familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes, revisa las tarjetas, tus anotaciones y reflexiones. Presente la información y cuenta el proceso que seguiste para tener nuevas respuestas con bases científicas. Coméntales quiénes son los autores de los documentos que te han servido como base para llegar a las conclusiones y a los nuevos aprendizajes del día de hoy. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en la actividad de hoy. Responde sí o no a las siguientes preguntas y haz una breve explicación de cómo lo hiciste. ¿Trazaste tu plan de investigación?
En tu plan incluiste los pasos a seguir, identificaste qué necesitabas para cumplir tu plan, identificaste quiénes son los autores de la información, qué profesión tienen y a qué se dedican. Responde las siguientes preguntas. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los procesos para la creación de la vacuna? ¿Lograste dar respuesta a la segunda pregunta de investigación? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? ¿Lograste explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades? Lo que hemos aprendido hoy sobre la creación de la vacuna que ha sido posible cuando se logró saber que los gérmenes son la causa de las enfermedades y se descartaron aquellas creencias antiguas. Las vacunas fueron hechas con los mismos gérmenes de la enfermedad, a los que se les disminuyó su poder de infectar. Estos microorganismos con bajo poder de infección generan anticuerpos capaces de eliminar a los que causan la infección. Finalmente, en tu cuaderno de ciencia y tecnología, escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito de hoy, lo que debemos saber sobre las vacunas. Pon pausa al video y hazlo con más detenimiento. Copia nuestro cuadro con los tipos de vacunas, las ideas importantes, el segundo cuadro de clasificación de vacunas, y aquí te dejo información adicional para que puedas ampliar tus conocimientos sobre las vacunas y su importancia. Conmigo es hasta el día de hoy, nos vemos en la sesión de la siguiente semana. Recuerden, lavarse las manos por más de 20 segundos con agua y jabón y desinfectar minuciosamente el área de trabajo.